soy piloto de lo que pueda manejar, de lo que pueda disfrutar, de lo que pueda sentir la adrenalina. Bueno, y he corrido rally también. Fui a probar el carro en una carrera en Cotopaxi que ganamos, y la segunda carrera fue la Vuelta al Ecuador. Quedamos segundos. Fueron 200 rectos, 300 rectos para ciego a full. En el rally tú dependes completamente de la confianza que tienes en el copiloto. Y corrí 2 Dakars en Perú, justamente con él. Corrimos 3 años hasta que se fue el Dakar de allá. Bienvenidos a este nuevo podcast y nuevo invitado, y por supuesto le voy a dar la oportunidad a él de que se presente. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, desde donde nos estén viendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy J. Ponce y soy piloto. Básicamente soy piloto de lo que pueda manejar, de lo que pueda disfrutar, de lo que pueda sentir la adrenalina. Oye, pero aquí solo me dijeron downhill, hard scramble, enduro y motoaventura. Ah, y 4x4. Bueno, y he corrido rally también. Entonces, has corrido rally, o sea, de todo. Creo que lo único que no he corrido, o sea, básicamente son karts o en circuitos, que no se me ha dado la oportunidad. Pero y esgrima también me dijiste, también, ¿no? Sí he hecho de todo, sí he hecho un poco de todo, sí. En la universidad así esgrima. Ingeniero mecánico de profesión, ¿cuánto te ha ayudado? Bueno, yo creo que el ser ingeniero mecánico me abrió la puerta completamente a lo que es correr. Okay. Porque los carros me apasionaron siempre, pero a mí también parte de lo que me apasiona es el poder saber cómo funciona y el hacer mis propias cosas. Entonces, los carros que siempre yo he corrido, los he preparado yo. Entonces, parte de lo mío siempre ha sido preparar mi propio carro, preparar mi moto, preparar todo. Siempre estoy buscando la manera de hacerlo mejor y de divertirme haciéndolo. Y ahí viene la pregunta. Dices, me encanta estar ahí en pocas desarmando y armando todo, ¿no es cierto? Y esto hablamos a raíz de que eres profesional justo en la ingeniería mecánica, ¿o desde antes ya venías desarmando? Yo creo que toda la vida, o sea, es una cosa que nace tal vez con los Legos, cuando eres chiquito, Sí, claro. Te dan los Legos, de ahí comienzas a desarmar los carritos de juguete y avanzas poco a poco, o sea, siempre hay algo más grande, la plancha de la abuela. Siempre hay alguna cosa que destruir, que armar. Ok, ¿y qué quemaste? Como dices, la plancha de la abuela, supongo. Yo alguna vez, justo armando una plancha de cabello, puse mal los alambres, o sea, y quemé. Sí, he quemado de todo, televisiones, computadoras. Ah, ok. O sea, a dañando se aprende, ¿no? Entonces, ¿Y motos, carros? Motos, así como que quemar, no tanto. Pero sí, o sea, sí, siempre hay errores y la vida te enseña a cometer menos errores. Entonces ya poco a poco ya fui ganando experiencia y ahora es bien raro que dañe cosas. Al menos arreglándolas. Después en carrera ya es otra cosa. Es otra cosa completamente, así es. ¿A qué edad empezaste con el amor por el mundo tuerca? Así como que me digas, ¿sabes qué? Una edad, yo creo que es del ser humano, no sé, tal vez de los hombres, pero desde chiquito te dan un carrito de juguete, entonces eso te incita a comenzar a amar el mundo tuerco, o sea, a que te guste. Entonces desde chiquito es de competitividad, entonces desde el carro primero, después te dan el carro y eso va avanzando. De ahí podría decir que lo primero que uno conoce es la bicicleta, sí, y es ¿cierto? Como que ¿qué será? 6 años, 5 años, te dan una bicicleta, aprendes a montar la bicicleta y dices, wow, esto es bonito. Nosotros teníamos una hacienda que tenía una buena bajada, entonces la emoción era primero bajarse eso en un carrito de esos que se jalaban, después bajarse en la bicicleta, en unas chopper que habían en la hacienda, y de ahí poco a poco va evolucionando, que la siguiente bici, que la siguiente bici. Y después a mí fue un poco tarde el tema de tener moto, porque era un poco también la pistola o la moto. Bueno, no me llegó la pistola, la moto sí, como hacía una broma alguna vez, si me hubiera llegado tal vez la pistola hubiera podido tener más motos de otra manera, pero bueno, medio eso. Y bueno, y eso va avanzando, poco a poco fue avanzando y fue creciendo. Entonces y los juguetes crecen. Empezaste en el deporte con el ciclismo, ¿cierto?
Ya, ¿cómo fue esto? ¿Entraste con downhill? ¿Cómo empezaste? Bueno, comencé con el ciclismo. Mi tío siempre fue ciclista, es ciclista muy bueno, entonces yo como que veía él los trofeos, crecía y veía los trofeos de él ¿Y en tú la querías casa, él era tener así? bicicrosista. Y yo era como que no tenía el apoyo en el bicicross. Ni tampoco los trofeos. Ni tampoco los trofeos. Bueno, esos los podía coger y me tomaba fotos. Bueno, ya no había mucho que tomarme fotos en esa época, pero... Y poco a poco dije, no, me tiene que ir buscando, busqué la opción, comencé a hacer un poco de cross country, de ahí tuve un grupo de amigos que hacían downhill y ahí ya comenzó la parte competitiva. O sea, yo al principio era como que no, lo competitivo no se me había metido la idea de competitivo, de correr algo. Entonces ya me dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a correr aquí. Y yo, ya, pues. Entonces, y desde entonces, eso habrá sido, no sé, a mis 16, 15 años, desde entonces he corrido todo lo que he podido. Justamente cuando hacía el currículum el otro día decía, ¿qué tanta cosa he corrido? O sea, y he buscado todo y he ido evolucionando. Ya, bueno, vamos paso por paso. Empezaste con el ciclismo, con cross country y también con el downhill. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos deportes? Bueno, básicamente cross country es campo traviesa, sube, baja, y downhill es solo bajada. Entonces, más velocidad. Claro, más velocidad. Cuando al principio tenía físico, entonces cuando comienzas a pedalear un montón y yo salía con los grupos grandes y pedaleé y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Tú estás bajando bien. Y yo, y no querrías hacer downhill. No había mucho downhill en el Ecuador, o sea, había poquísimo. Claro. Estoy hablando, no sé, en el año 2097, el downhill, como que el año que explotó el downhill grande aquí, yo creo que es del 98, 99. Cuando ya trajeron las bicis mucho más evolucionadas. Entonces, hasta ese momento era como que no había mucho, era el que bajaba y era súper rudimentario. O sea que te vieron por el tema de físico, entonces tiene resistencia, tiene físico, le podemos llevar. Sí, y justamente más en el grupo de amigos, mi grupo de amigos siempre, el downhill para nosotros siempre fue la vida. Entonces ya comenzó el downhill y de ahí ya comenzaron las carreras. ¿Y qué logros tuviste en estas modalidades? Bueno, en downhill, la verdad no es que estaba dedicado al 100%, corrí provinciales, nacionales, intermedios, no es que repunté mucho. Ahí le estabas cogiendo el gustito. Cogiendo el cogiendo el gusto a la velocidad, tampoco tenía la mejor bicicleta, o sea, era básicamente el gusto, y es lo importante, porque uno hace las cosas o porque le gusta o porque gana, y hay un momento que te pierdes. Estoy haciendo esto porque me gusta, estoy haciendo esto porque gano, estoy haciendo esto porque Entonces yo creo que siempre hay que manejarse cerca de hacer lo que te gusta. Seas primero, seas último, cualquier logro es el logro interno de uno más que lo que estás demostrando al resto. Si al resto demuestras algo y ganas y es chévere, o sea, subirse a un podio, ¿quién no le gusta? O sea, qué bonito. Pero la satisfacción personal creo que es lo más importante. Por supuesto, y a esto viene justo, le estaba chequeando desde hace rato, porque lo que más me llamó la atención es justo la camiseta de Flash. Entonces digo yo, o sea, ¿qué es tan rápido que va como Flash y me identifico así y tengo que andar así? No, ¿O cómo es el tema? ¿O coincidió? Coincidió, fue el día. Pero sí. ¿Cómo es tu salto al motociclismo? Ya llegó corría downhill y llegó un punto que ya dije, llegó una moto a mi vida y comencé a decir, otra vez, comencé desde cero, a endurear, nunca tuve profesores, nunca tuve nada, y dije, ya, comencé a aprender yo mismo, a preguntar, a ver a la gente, y en algún momento me dijeron, oye, ¿no quieres correr los hard scrambles, los cross countries de esa época para correr en equipo? Claro, y yo, ¿cómo es eso de correr moto? O sea, yo era un downhillero, había corrido par carreras de 4x4 así, y me dijeron, ¿cómo es? Y yo, no, es en parejas, ni sé qué. Y yo, ya chévere. Entonces comencé las categorías bajas. Ok. Corrí en el provincial de cross country y scramble, estaba ahí sí, mágicamente ya estaba más o menos en podios. En las categorías bajas pasé de la C a la B, de ahí a la A. Fueron 3 años que estuve ahí corriendo, y de ahí llegó un punto que yo comencé a desarrollar mi moto de carreras ya comenzó a ser más que una moto normal, una moto de mecánica nacional, porque le cambiaba las suspensiones a lo que me daba mi presupuesto, porque todo lo hacía yo o amigos o gente que me ayudaba. Entonces
básicamente era autogestión. Entonces llegó un punto que mi moto llegó a un punto que ya no podía competir a nivel... Ya no daba más. Básicamente me destruía por seguirles a los otros. Entonces, y yo ya estaba entrando en el 4x4. Okay. Y tenía una carrera, alguna cosa, y me dijeron, oye, te cambio la suspensión de tu carro por tu moto. Y yo dije, ¿y qué hago? Bueno, ya nada, chao moto. Y ahí dejé, o sea, tuve una pausa gigantesca, o sea, de correr motos. Y ahí me metí al 100. Desde el 2006 hasta el 2017. Ah, no, es bastantísimo. O sea, 11 años sin correr motos. O sea, fue un salto brutal de sin correr motos y me metí al 100 en el 4x4. O sea, ahí sí fue off-road al 100%. Ya, ¿y cómo te fue en el 4x4? ¿Qué era lo que más te gustaba? Ahí yo creo que me va y me sigue yendo bien. O sea, eso es en lo que más hemos repuntado. Y lo chévere también es que en el 4x4 aprendí una cosa que no conocía, que era trabajar en equipo. Perfecto. Porque en motos, en bicis, en todo lo que uno hace, yo aprendí a hacer yo. Pero el rato que comenzamos a correr 4x4 era como que ya no soy yo. Claro. Ya dependo de un compañero, un copiloto. Que por supuesto apenas comenzamos, mi copiloto desde el mismo, Daniel Vascomte, con él he corrido todo, 4x4, rally, lo que hay como correr dos personas, hemos corrido con él. Y somos downhilleros, entonces era como que automáticamente era desde la manera de hablar, la manera de ver las cosas, nos hablamos del mismo idioma, entonces las cosas se nos hicieron mucho más fáciles. Fluían, dices tú. Fluíamos desde el 2006 tuvimos un carro desde el 2006 hasta el 2010, entonces estábamos con ese carro como que aprendíamos, etcétera. El 2010 cambiamos de vehículo. Pero siempre siendo el piloto tú. Siempre, sí, no, sí hemos cambiado unas épocas que él manejó otro carro que tenía, entonces yo manejaba mi carro, él manejaba el de él. Pero el carro de él era mucho más... Iban intercalando el ser copiloto. Sí, éramos un grupo, o sea, somos un grupo de muchos amigos de 3, 4, entonces nos variábamos, íbamos cambiando, entonces disfrutábamos un montón. Entonces 2010, en lo que es carreras tipo challenge y todo, yo creo que ganamos casi todo, o sea, nos fue espectacular. Y de ahí nos hemos mantenido en la parte alta, dependiendo por supuesto de cómo están las competencias. Las competencias suben y bajan, hay un año que hay un montón de carreras, un año que hay poquísimas carreras, y justamente hubo un bajón en 2013, así yo dije, siempre uno está soñando, ¿cuándo llegará mi auspicio mágico? Yo soy bueno, me merezco. ¿Cuándo llegará un auspicio mágico? Y yo Pero dije, tocabas puertas todo el tiempo. Siempre uno está tocando puertas, siempre uno está pensando. Yo llegué a un punto que dije, no, lo que estoy haciendo estoy equivocado. O sea, me metí en la cabeza, lo que estoy haciendo estoy equivocado. Ya habían equipos 2013, 2014, gente que yo le veía así y que estaban en planes de correr un Dakar. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible si es gente que tú te codeas? Entonces dije, no, estoy haciendo algo mal. Entonces dije, no, lo que hay que hacer es correr rally, mi gran idea. Ok. Entonces, no, tengo que correr rally porque el rally pega. O sea, era como que veía que los pilotos, no, el rally, todos los medios van al rally. Y dije, no, listo, se acabó, voy a dejar el 4x4. Tenía un proyecto, un carro que estaba armando, o sea, estaba a medio armar. Dejé, le robé el carro a mi esposa. Ya. No, le convencí que era un tema, que correr, etcétera. Claro, ella, era necesario. No, era necesario, ella me apoyó y yo dije, a ver, busqué la categoría de rally, llamé, yo nunca había corrido rally, llamé a un par de amigos, oye, pana, ¿cómo es lo del rally? O sea, me dijo, lo primero que me dijo, y es de las cosas que yo siempre veo, es primero lee el reglamento, lee tu reglamento y después hablamos. Me mandó a leer reglamentos. Busqué una categoría justamente en la de off-road, que era la de 4x4, que son básicamente era una monomarca Vitara, y armé el Vitara de mi esposa. Entonces, el Vitarita de diario de mi esposa, que le amaba, que etcétera, resulta que de un día al otro comenzó a transformarse en un auto de rally. Y nosotros, fue chistoso, porque comencé la primera carrera, básicamente fue una vuelta al Ecuador. La primera. O sea, nuestra primera, fui a probar el carro en una carrera en Cotopaxi, que ganamos, y la segunda carrera fue la vuelta al Ecuador.
Y con Daniel nosotros no era como que, ¿cómo se hace hoja de ruta? O sea, se ponía a ver las hojas de los otros. Oye, ven, aquí se escribe así yo. Ya, pana, a ver, yo te dicto como yo le veo y tú anota como tú quieras. Tú me tienes que cantar nomás, pero no importa, pero ellos dicen las distancias así. No importa, amigo, yo te digo la distancia como sea y tú nomás me dictas. Y yo nomás, y nos fue bien. O sea, esa vuelta al Ecuador, así de primerizos, con un carro que era desarrollado por nosotros en base a reglamento y preguntar. Era básico, oye, ¿qué le hacen ellos así? Quedamos segundos. Y le dije, bien. no, pues esto está chévere. Entonces, segundos, llegar a las vueltas, llegabas a las ciudades, los con medios un montón de de gente, comunicación. los medios de comunicación. Y yo, Aquí así, estoy, somos ha nosotros. sido bonito, así, claro, así. Mi carro, yo al principio que ponía stickers, yo decía, no, toca brandear. Entonces ya comenzaba a preocuparme un poco más. Y de ahí corrimos 2 años rally. Y esto a la par, corrimos 2 años rally en ese carro y quedamos campeones nacionales 2 años seguidos en la categoría. Entonces ya era como que bonito. Por supuesto, el auspicio mágico que estábamos esperando nunca llegó. Ya. Y tocó. O sea, sí teníamos gente que, o sea, teníamos mucha gente que nos apoyaba, básicamente, pero así como para cubrir y decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar y ser profesional. Nunca, o sea. Pero cuando ustedes hablan de autogestión al principio, ¿qué nomás hacías? ¿Qué el típico hornado solidario, las rifas? O sea, ¿Qué hacía? la autogestión básicamente era nosotros, o sea, la mecánica la hacía nosotros, o sea, te pongo simple, de entrada, yo llegaba de una carrera, o yo decía, tengo una carrera en tal fecha, vivía en un departamento, llegaba, desarmaba el carro completo, y yo hacía la mayoría de cosas, buscaba repuestos yo, o sea, que me ayuden amigos, pedía repuestos de un lado, o sea, y básicamente reciclaba repuestos, reciclábamos cosas, entonces así íbamos sacando. Tenía algunas empresas que me apoyaban, o sea, ponte, en esas épocas Dr. Power y Bilstein me daban amortiguadores, entonces para mí fue Claro. mi primera Aral me daba aceites, entonces para mí era como que un buen aceite, o sea, y son gente que yo ahora con ellos tengo una gratitud inmensa, o sea, la gente que me abrió las puertas al principio, o sea, mi gratitud será eterna. Porque siempre nos apoyaron, o sea, creyeron en nosotros y nosotros no éramos un equipo gigantesco que llegaba con... No, éramos nosotros que llegábamos así y hacíamos las cosas bien, porque nos gustan, disfrutábamos. Y otros dos amigos formales. De Abastos. Claro, a veces éramos formales, a veces éramos informales, pero... O sea, llegábamos a la gente y eso era lo que era nuestro interés. Nuestro interés era divertirnos, llegar a la gente y pasarla bien. ¿Y más o menos cómo le dictabas la hoja de ruta? O sea, no era muy diferente a lo que debía ser y poco a poco ya veíamos los videos. Pero básicamente era muy similar a lo que dictan. Solo que con nuestras palabras, o sea, en vez de decirle, ¿cómo? Dale fluido, mijo, dale flow, o sea, y con todo así. Bueno, recuerdo una vez estábamos y anotábamos en la hoja de ruta y yo le decía, por favor, anótame así. Cualquier cosa que te diga una tontera, solo me dictas, yo después voy a cachar en la carrera. Y me acuerdo una vez que estábamos corriendo en Cuenca con el Daniel Gabela, que Daniel no pudo. Daniel Vasconte no pudo, estábamos con Gabela, que es piloto de pista bueno, piloto de rally bueno, y es piloto de cepa, o sea, Y me acuerdo que era un ciego, era 200 rectos, 300 rectos para ciego full. Básicamente era darle y me dice, 200 ciego full. Ahí te quiero ver, no aflojes. Y yo estaba acelerando y ya sentía que aflojaba, no aflojes, me gritaba, entonces... o sea, la adrenalina de eso es increíble, porque es un equipo. O sea, en el rally tú dependes completamente de la confianza que tienes en el copiloto. El piloto básicamente es un muñeco del copiloto que te dicta. O sea, y ciegamente me dices, curva 2, entro curva 2 y no ha sido curva 2 y él se equivocó. Nos matamos, o sea, nos damos porque nos damos. Y si yo me equivoqué al dictarle... Bueno, ahí puedo, pero si él, o sea, y por eso yo siempre iba, oye, Dano, estamos así, no ves una referencia por ahí, no ves algún postecito, alguna cosa, porque ya me está dando miedo y estamos yendo muy rápido. No, pana, estamos bien yo ya, segurísimo, sí. Y después te dice, oye, en esa parte estaba perdido. Y yo, mierda. Sí, claro, pero, todo puede pasar, ¿no? Sí, poco a poco ya le digo, ¿sabes qué, amigo? Si algo pasa, dime a vista, igual vamos a ir rápido, pero no, el rally, nuestro paso por el rally fue espectacular. O sea, ¿Y qué te gustó más, piloto o copiloto?
Me dijiste que hiciste las dos cosas. Piloto, copiloto. Bueno, copiloto básicamente hasta ese entonces había sido copiloto de 4x4. Y el copiloto de 4x4 lo que hace es trabaja duro como obrero. Jalas, paleas, te enlodas. Ese es en 4x4. Y de ahí comenzamos, justamente en ese año, en el 2014, tuve la suerte de por nexos, por el amor a los carros, de hacerme amigo de un equipo peruano. Y el equipo peruano me dice, oye, ya vi que te gustaba el rally, ni sé qué, ¿no quieres venir de mecánico con nosotros? Y yo, de cabeza, vamos de mecánico a Perú. Entonces fui a Perú y hice con ellos dos o tres vueltas de lo que es equivalente a la vuelta en Ecuador en Perú. Ya, perfecto. Hice de mecánico, entonces básicamente yo iba a los puntos, les daba la asistencia. Pero qué importante el conocer desde diferentes puntos de vista cómo es todo este trabajo para que ahora puedas coger, armar, desarmar y hacer todo lo que haces. Claro, y ahí aprendí un montón, era completamente diferente, o sea, nosotros aquí que hacíamos mecánica básica, o sea, no básica, pero mecánica en pequeña escala, cuando llegas allá y te das cuenta de que el mundo del rally era gigantesco, o sea, el Perú es un parque automotor brutal. En esa época ya había Dakar en Perú, entonces era como que, wow, me abrió completamente eso. Y esos 3 años me llegan y me abren un punto, le abren los ojos y me dice el piloto, me dice, oye, Jota, ¿no quieres venir a correr cross country acá de copiloto mío? Y yo, de cabeza. Entonces, no, y nos fuimos y teníamos como el equipo de él, para mí es uno de los mejores pilotos en dunas, o sea, de la gente que tú le ves en dunas, tú le ves en desierto y es un espectáculo. Él me dice, ven, y yo dije, es aprendizaje, es diversión, es 4x4, amo es esto. viajar, o sea, es lo que amo. ¿Quieres venir a correr cross country? Y yo, ya, por supuesto, fui a una carrera de cross country y era aprender otra cosa completamente nueva. Ya no eran hojas de ruta de rally, comenzaron a hacer roadbooks de cross country. Entonces el roadbook de cross country es completamente diferente. ¿Cuál es la diferencia? Tienes referencias, mucha más distancia, Okay. por un lado. Y por otro lado no te marca todas las curvas, te dice... Aquí en esta piedra donde esta montaña se te va a abrir un waypoint, o sea, la maquinita pip, te suena, y aquí tienes que coger este rumbo con la brújula, básicamente es el rumbo de la brújula. Okay. Entonces, 15 grados, 25 grados, o sea, hasta los 360 grados, por tantos kilómetros y después, pero muchas veces ellos te marcan en la línea recta. Y muchas veces la línea no es recta, o sea, en el desierto a veces te toca dar vueltas, sortear dunas, entonces en la cabeza el copiloto tiene que ir calculando los desvíos y decir, no, ¿sabes qué? Recupera unos 2, 3 grados, recupera a la izquierda, recupera a la derecha. ¿Qué tan fácil fue ingresar a este mundo? La verdad no fue, creo que el amor a esto no nos hizo muy difícil. Yo estaba cumpliendo mi sueño, entonces era como que toda la vida vi eso. Y el rato de los ratos, cuando no había pisado un desierto mucho, o sea, en 2007 fui a correr con un equipo nacional allá en el desierto, pero fue un desierto pequeño. Pero cuando ves el desierto y ves lo grande que es, y te das cuenta que todo lo que supimos de 4x4 aquí con el lodo no sirve, o sea, claro, es completamente diferente, dices, bueno, aprendamos. Entonces ahí te comienzas a juntar a la gente, comienzas a aprender a la gente de allá. Y fue un espectáculo hasta que me abrió la puerta de correr un Dakar ahí. Y corrí 2 Dakars en Perú, justamente con él. Corrimos 3 años hasta que se fue el Dakar de allá. Si tú tuvieras que decirme en una palabra cómo te sientes de todo tu recorrido, ¿qué me dirías? Yo me siento orgulloso de todo lo que he logrado. Espectacular. Y cuando ves en tu actual yo, ¿qué es lo que ves en ti? Yo veo a alguien que todavía tiene mucho que dar, todavía tengo muchísimas metas por delante y tengo un montón de sueños y sé que puedo lograr mucho más. Entonces es como que me levanto todas las mañanas diciendo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué me interesa? Volví al 4x4 y me armé un carro súper chévere para 4x4, o sea, uno de los top 5 del país.
Y antes de que continuemos, les recuerdo que estamos en todas las redes sociales, ya nos va a contar obviamente cómo hizo esto, pero recuerden, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y por supuesto también en TikTok, así que síganos, recomiéndennos y por supuesto si tú quieres que alguien esté con nosotros, que forme parte de este programa, pues etiquétalo y ayúdanos a crecer en seguidores, así que comparte todos nuestros videos. Y por supuesto llegamos a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, que tú también ya los tienes, ¿no? Sí, ahora estoy en un momento que estoy con muchos proyectos, Okay. pero sí, estamos siempre en búsqueda, porque es un vaivén, ¿no? Sí, Y con tantas cosas que uno hace es como difícil decir, ¿sabes qué? Uno siempre está abierto a cualquier cosa. Pero sí, y justamente te contaba, yo regresé al 4x4 con un carro armado, ya el rally ya al 100% ya me tocó devolver, por ti. Me tocó devolver el carro a la esposa, ya después de correr afuera, ya sabes que, no, sabes, no, vendámoslo. Bueno, ¿y triste historia. ¿Cómo aceptó tu esposa que te vayas por tanto tiempo? Porque esto no significa que te fuiste 2 días, ¿no? Sí, Ni no. una semana. Sí, no. Mientras tanto, yo también trabajaba y trabajo a tiempo completo. Entonces, siempre estuve buscando las maneras. Viajaba un viernes, corría sábado, domingo, lunes, me tomaba 1 o 2 días y regresaba. Un trajín súper fuerte. Para el Dakar fue un poco más duro porque eran 15 días, entonces... Nosotros nos íbamos, viajaba, no pasé 2 años, Navidades con la familia, ni fin de año, porque normalmente comienza el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de enero, entonces pasaba Navidades, viajaba el 26 de diciembre, 27 de diciembre, viajaba ya a Perú, de ahí me ponía a hacer mecánica de largo y hasta el día de partida, porque justamente parte de lo que hacíamos nosotros, justamente con el piloto del equipo, él es básicamente yo en pro. Entonces, él hace las cosas todo él, o sea, es mejor mecánico y todo, pero él hacía, entonces yo aprendí un montón de él. Entonces era como que para mí es como un ídolo, que decía, anda duro, hace mecánica, entonces yo aprendía un montón de él, entonces hacíamos nosotros dos, ya éramos 2 mecánicos buenos en el carro, y lo desarrollábamos al carro en una semana, o sea, siempre hicimos las cosas un poco apuradas. Claro. Por temas presupuesto, por temas control, etcétera, pero... Una semana es muy rápido. Pero la sacábamos. Del primer Dakar, y los 2 Dakar los corrimos así casi que con las justas. Y bueno, pero lo importante era que lo disfrutábamos y en el campeonato peruano en cross country, en cambio, sí era otro nivel, porque ahí sí andábamos muchísimo más duro, porque eran carreras de 2, 3 días. Y ahí podíamos disfrutarla mucho más rápido. El Dakar, al ser una carrera de 15 días, 12 días, teníamos que darle suave. Lastimosamente, en el primer Dakar que corrí, un repuesto nos dejó en la etapa 5. Ya. No terminamos. Y en el segundo Dakar sufrimos un accidente en la penúltima etapa. Ya casi por llegar. Sí, y me rompí la columna. ¿Y eso te dio una para de qué tiempo? La para fue más o menos de 4 o 5 meses. Es bastante para una persona que ha pasado todo el tiempo tan activa. Sí, fue duro porque era como volver a comenzar a ver las cosas. Esto fue 2019, entonces, ¿sabes qué? Primero decidir si uno quiere seguir haciendo eso, o sea, es lo que yo amo, es esto, pero ya está mi columna estaba comprometida. Inicialmente me fui a un montón de doctores, y todos me decían, ¿sabes qué? Ya estás viejo, ya has logrado tus sueños. Y yo, ya. Lo mejor es que ya pares. Sí, sabes que ya lograste tus sueños, entonces, ¿sabes? Yo creo que tienes una hijita que está chiquita, o sea, ella tenía 5 años en esa época, ya tienes que disfrutarla, entonces ya para. Y yo, no, esto es lo que me gusta. Entonces, tuve la suerte estaba en el plan de alto rendimiento del Ministerio del Deporte. Y el día que entré con los doctores del Ministerio del Deporte, ellos, su meta es que tú sigas haciendo deporte. Entonces, fueron los primeros doctores que me dijeron,
no es que Juan José estás, no, a ver, ya, tienes que regresar. Entonces, toma, aquí están tu mantenimiento, aquí está tu, Hazte mantenimiento. todo lo que tienes que hacer. O sea, rehabilitación, me metieron nutricionista, yo que soy el que más como chatarra en el mundo, nada. Nutricionista, rehabilitación, yo me sentía pro, o sea, entrar al Ministerio del Deporte, o sea, todo. Entonces, y ahí dije, no, ¿sabes qué? Vamos, o sea, sigamos adelante. Entonces, y lo que sí me enseñó a no dejar los proyectos intermedios. Y justo en esa época, llegó a lo que ya estaba yo, todavía estaba así, que no podía moverme, hubo una carrera aquí, un Rainforest Challenge, que es una carrera que hay en Malasia, que es una de las 5 carreras más duras del mundo, si no me equivoco, y se dio aquí una válida. Y por suerte, amigos, etcétera, llegaron todos los buenos corredores a mi casa porque yo los recibí. Entonces ellos fue como que, wow, ya tenía todos esos carrazos en mi casa y yo, no, tengo que retomar mi proyecto. Entonces retomé mi proyecto, armé mi carro, que ahora es el carro con el que tengo, y era como que tengo que armarlo. Le preguntaba a los de amigos peruanos, amigos colombianos. O sea, fui captando todo lo que he ido aprendiendo de Cross Country Perú y fui haciendo en mi propio proyecto. Entonces, y ese es en el proyecto que estoy al 100% en este momento. Que básicamente es un vehículo de 4x4 para correr carreras extremas tipo Rainforest Challenge o de básicamente mucho lodo o trial o sea, J. Ponce para largo todavía. Sí, y además dentro de eso retomé el tema de las motos. O sea, el tema de las motos era como que una meta como una cosa que yo dejé pausada, y por cosas de la vida mi papá me dijo, oye, no, comencemos a viajar, a hacer motoaventura. Y yo, ya, chévere. Entonces vimos una motito y ya me acordé lo bonito que era. O sea, esto habrá sido 2017, 2018. Yo me acordé lo bonito que era. Entonces esto a la par estábamos yo en el Dakar y salía de viajes con mi papá y dije, no, entonces ya busquemos una moto de enduro. Y de enduro, ya comencemos a correr los scrambles otra vez. Entonces ya corría los scrambles, comencemos a correr los cross countries. Entonces ya como meta personal me he ido poniendo mis metas en las motos. O sea, no a nivel profesional, porque tengo un delay grandísimo, pero tengo que aprender a saltar. Entonces voy a la pista de cross, le doy salto, lo hago mal. Entonces tengo evoluciones, lo hago bien. Entonces voy evolucionando poco a poco. Entonces también son dentro de las cosas que estoy. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Hagamos hard enduro, vamos a subir eso. Yo, ya, entonces todo estoy, o sea, yo creo que puedo dar mucho más de mí. Entonces estoy en constantes. Me dicen, volvamos, he regresado un montón a la bicicleta también. Mi hija está haciendo bicicleta, entonces, papi, vamos a entrenar. Entonces ya entreno con ella bicicleta, hace downhill. Entonces otra vez estoy en la bicicleta, en la moto y metido al fondo en el 4x4. Y cuando tú eres ejemplo a seguir para alguien más, ¿cómo es esa responsabilidad para ti? Bueno, creo que ejemplo a seguir uno es siempre. O sea, y sea una hija, uno siempre está, y eso me he dado cuenta poco a poco, que siempre hay alguien que te mira como alguien grande. Por supuesto. O sea, pero yo voy más al tema de que tu hija le gusta también estos deportes y a poco está entrando. Justo conversábamos antes, que tú ya le veías. O sea, claro. Y entonces a eso voy, ¿no? ¿Cómo se siente esa responsabilidad? No, o sea, mi responsabilidad principalmente es enseñarle a ella las bases de ser una persona justa, de ser una persona que tiene que divertirse, de no ser tramposa, porque es una cosa que hoy en día se pierde un montón, que los entrenadores solo tienen la visión de ganar, y muchas veces conozco gente que por la visión de ganar le hacen perder un montón de escrúpulos a los niños. O sea, son niños que estás criando, que estás por información. Claro. Entonces yo intento ser, no, ¿sabes qué? Esto, otro. Y más que nada disfruta. Los logros vienen. ¿Y cómo le enseñas el tema de que si pierde? Porque como tú lo has dicho, obviamente los hacen tan competitivos ahora los niños que buscan siempre ganar y muchas veces se truncan cuando ven una pérdida. ¿Cómo le enseñas tú a afrontar este tema? Yo creo que ese es un tema, o sea, que es algo que es difícil enseñar, como
te pueden dar 1000 veces el mismo sermón, el sermón de no topes de eso porque te quemas, no topes de eso porque te quemas, topé, me quemé. Entonces yo intento enseñarle con el ejemplo, o sea, bueno, perdiendo yo no, pero no, o sea, dándole mis ejemplos, porque yo he estado bien, he estado mal, he salido primero, he salido último, he salido en ambulancia, en helicóptero, entonces es como decirle, mira Bernarda, aquí está la foto de cuando me pasó esto, aquí está esto, y últimamente, justo en las motos, como no es que estoy en podios, le digo, oye, a ver, ni qué más, sí, ve, quedé quinto. ¿Estoy llorando? No, entonces no pasa nada. Entonces, es parte de darle el ejemplo. Mira, a ver, ni me pasó, mira, a ver, ni me caí. Es normal, ¿estoy llorando? No, entonces, yo creo que esa es la manera que yo le estoy inculcando a ella el tema de aprender a perder. Y igual, me ve al final de la carrera y me ve con una sonrisa. O sea, sí. Me ve el día siguiente feliz, subiendo fotos, haciendo videitos, y ella me dice, papi, qué chévere. O sea, es lo que ella me dice, ella saca, me imagino que en su mundo saca eso y poco a poco, por repetición, va a ir, espero, sacando lo bueno y no haciéndose competitiva. Mi lectura no es tanto que le enseñas a perder, sino es más bien que le enseñas a persistir. Esa es mi lectura. Porque ha visto un papá que todo el tiempo ha hecho lo que le gusta, lo que ama, lo que le apasiona, pero en ese recorrido nunca lo has dejado. O sea, te has cambiado de deporte, sí, pero siempre has estado por medio la velocidad, la adrenalina, el mundo tuerca, y te mantienes. Claro. Y entonces hablamos de años, hablamos de que ella creció viendo eso, hablamos de que se está desarrollando en ese mundo y que tiene, obviamente, un ejemplo a seguir. Claro, ella tiene... Y la persona a quien ganar. Sí, ella tiene, yo le digo, tienes fotos, cada vez que hay alguna cosa, le digo, tienes estas fotos en pañales conmigo en los podios. Y le digo, mira, Bernie, no te estreses, ya estabas acompañándome desde entonces, o sea. Y ella también recién tuvo una carrera y era como que, tengo nervios, papito. Bernie, ¿de qué tienes que tener nervios? Tengo nervios, tú me ves a mí sufriendo antes de una carrera y me dice... pero es que tengo nervios, papá, es mi primera carrera. Y yo, no, pero no importa, no te hagas lío, o sea. Hablamos de 10 años, ¿no es cierto? Sí, 10 añitos tiene. Entonces le dije, no tienes que hacerte lío, tienes que salir y hacer, tu mejor esfuerzo. Y yo decía, yo le acompañé, yo le dije, y como la bicicleta tiene eso que es hermoso, no es como la moto, los carros que tienes una bulla. Yo le dije, nos paramos en la partida de la carrera y le hice caminar, le llevé a ese punto y le dije, Bernie, en este punto vas a ser tú y la bici. Ya no vas a escuchar gente, ya no vas a escuchar nada. Tal vez escuches gritos de alguien que esté ahí, pero vas a sentir la bici, vas a sentir la cadena, el tac, 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 tac. Respira y disfruta. Y cuando bajó me dijo, gracias, papito. O sea, sentí exactamente eso. Y le fue muy bien, Y le fue bastante bien. Entonces, eso yo creo que es, y para mí hoy en día es como que también le veo a ella, el apoyarla a ella es como que una de mis prioridades, y por suerte también es prioridad de mi esposa, entonces estamos también metidos en lo mío, metidos en eso, entonces mi esposa también está ya montando bici duro para acompañarle por gusto, entonces estamos completamente en el mundo. No, y me alegro mucho que sea una familia de deportistas y obviamente que se apoyen entre ustedes. Y bueno, yo quiero recomendarles a todas las personas que nos ven que no dejen de seguirnos. Todos los martes estrenamos programa a partir de las 20 horas, hora de Ecuador. Ojo, si nos estás viendo en otro lado, tienes que ver en qué horario es en tu país, por supuesto. Y ya sabes que si quieres tener a alguien junto a nosotros aquí sentado, pues tiene que ser un excelente piloto, solo tienes que etiquetarlo. Y listo, nosotros nos contactamos con él inmediatamente, con él o con ella, y le invitamos a que venga acá y se siente, obviamente. Bueno, y quiero saber del apoyo de tu familia, el resto de la familia. Ya sé que en tu núcleo familiar, esposa e hijo, están todo el tiempo en esto y tu esposa también se está poniendo en marcha. Pero cuando hablo de papás, hablo de tíos, hablo de la familia. O sea, sí, mi familia ha sido también una parte fundamental. No, desde el principio no es que siempre estuvieron ahí competitivamente, o sea, como te conté, le hemos ido poco a poco creciendo. Pero cuando estábamos ahí, mi papá en los 2 Dakars, él fue manejando a Perú y es como que se acercaba, me imagino que me veía y decía... ¿Tú te imaginaste que él iba a ir?
Yo, cuando ya él supo, ya me dijo de frente, no, yo voy, o sea, yo voy a donde sea. Entonces él fue a los Dakars, fue caminando, le veía, era increíble. De repente estábamos en el punto más perdido del desierto y veía el carro de él con su carpita, él sentado esperándome. Y yo le decía, Diego, Diego, para saludar a mi papá, no vamos a perder nada. Entonces parábamos, nos daban una agüita, una colita, vamos, pero era increíble, o sea, sientes el apoyo. También mi mamá, que vive también en el exterior, me apoyaba un montón, hijo, ¿cómo estás? Y justamente el año pasado vino para una carrera, para un baja en moto. Y ella nunca me había acompañado en una carrera de nada, nunca en su vida. Y por suerte, yo no sé qué, nos fue súper bien, de ella pasó súper bien ahí, vio un montón de la carrera y además ganó. Entonces mi mamá era como que llorando, o sea, con tantos años que te vi, o sea, tantos años que veía tus carreras, te seguía, pero nunca había tenido el tiempo, la oportunidad, etcétera, de ir. Entonces ahora es como que mi mamá ya tienes carrera, ¿cómo es? O sea, ya también se mete un montón. Y toda la familia siempre está en eso. O sea, también mis abuelitos también, mientras vivían, también me apoyaban un montón. También mi abuelo, que aún vive. Todos siempre están alrededor de, ya tienes otra carrera, ya. Y nos ven, o sea, siempre ya son un montón de carreras. Y si no hay carrera, yo me busco algo que correr, así sea. Y si hablamos del tema de lesiones, ¿cuántas has tenido? Lesiones. A ver, me he roto algunas cosas. En moto creo que la más grave ha sido pierna. Si no me equivoco, me rompí la pierna. O sea, son tantas que ya no me acuerdo. Sí, pero es que también hay unas cosas. En las lesiones hay un tema que he aprendido, que las lesiones siempre pasan. La mayoría de lesiones que he tenido han sido haciendo cosas que no han sido carreras, que no han sido cosas tan extremas. ¿Ya? Por ejemplo, me rompí el pie yendo a la casa de mi vecino en la moto, en la misma moto que corría, cuando tenía 17 años, yendo a la casa de mi vecino. Me rompí el brazo 2 veces patinando, o sea, cosas así. Es cuando a uno como dice, se le duerme el diablo. Pero básicamente la columna fue una de mis lesiones más fuertes. Claro, sí nos contaste. La columna fue lesión fuerte, de ahí tengo muñeca, creo que me rompí en moto, sí. El dedo también y la clavícula en bicicleta. Y bueno, y la columna, que eso, como te dije, ese es el highlight, así como que cuando me decían rota la columna. Sí, exacto. Cada vez que yo converso con un piloto, y claro, la mayoría que se han sentado aquí de muy gran nivel, y veo cómo son, o sea, no creo que es la palabra apropiada, pero rearmados, porque tienen muchísimas lesiones, se han caído muchísimas veces, y obviamente es el riesgo que tienes al hacer este tipo de deporte, ¿no? Pero la pasión que ustedes le ponen hace ver desde otra perspectiva todo o sea, lo lindo que es esto, ¿no? Justamente cuando me dices, háblame de tus lesiones, te das cuenta, no me acuerdo. O sea, es como que las borras. De lo malo. De lo malo, no. O sea, es parte del deporte. Yo creo que es parte del deporte. Y yo creo que la experiencia también te enseña un montón. O sea, todo tipo de experiencia te enseña a minimizar los riesgos y poder medir mucho más los riesgos. En la moto a veces es un poco difícil, pero ponte en el carro. Yo ya he llegado a un punto de que digo, a ver, mi carro, que ahorita mi carro pesa, no sé, 200 kilos más que la mayoría que están corriendo en la categoría, pero yo ya sé que si me vuelco me puedo hacer pedazos. Entonces yo ya tengo un carro que me enfoqué en tener uno de los carros más seguros del medio. Tengo para hacer 4x4 una jaula de rally. O sea, mi carro tiene la protección como que fuera corriendo rally internacional. Entonces como que, ¿por qué tienes tanto peso? Yo, porque me he volcado. Y es más, me he volcado en los últimos 4 años, me he dado 3 buenas volcadas y ninguna ha tenido más que ninguna lesión. O sea, más que un pi del golpe del casco porque golpeó con algo, con la jaula, con alguna cosa que estaba incluso con... Pero estábamos, o sea, estoy bien. Pero es toda la experiencia que has reunido en tu recorrido en el mundo tuerca. Claro, y eso es, y cuando estoy corriendo yo tengo que minimizar el riesgo. O sea, mi trabajo es minimizar el riesgo que yo debo hacer, porque
ponte en el trial de 4x4, tienes unas inclinaciones brutales. Entonces, con nuestra experiencia, la idea es minimizar eso para no correr riesgo nosotros ni mi copiloto, que muchas veces está afuera jalando winchas, poniendo puentes. Entonces, eso es lo que yo también ya veo el tema de minimizar riesgos, de cuidar lesiones, de un montón de cosas que tal vez no los veía al inicio. Pero bueno, también quiero conocer ese lado humano. Cuéntame, así como has estado en múltiples carreras, te has subido a diferentes podiums, has hecho muchísimas cosas en la parte profesional, me gustaría saber cómo es un día del J. Ponce en su casa, bueno, con su esposa. Sí, ¿cómo? Bueno, soy un humano cualquiera, ¿no? O sea, no hay, siendo que nuestra vida gira en torno a carros, a levantarse, ver carros, etcétera. Nosotros igual tenemos en la casa, cada uno tiene, mi esposa me ha apoyado un montón en lo nuestro, o sea, en el tema de competencias, pero igual tengo que ser esposo, tengo que ser padre, desde ayudar a despertar a mi hija, dar de comer a los perros. ¿A qué hora se despierta tu hija? Si fuera por mí, a las 6:20, yo me levanto bien temprano, yo me levanto 6 de la mañana, 5:40 de la mañana, y me toca estar así viendo el techo, haciendo tiempo. ¿Le has preparado alguna vez el desayuno? Haciendo tiempo, sí, preparo. ¿Qué Haciendo es tiempo. lo que le haces? ¿Para qué? ¿Qué le hago? A ver, a ella le gusta, normalmente ella come un huevito revuelto, Okay. salsa de tomate, mucha salsa de tomate en un pan, me toca tostarle, pero el huevito tiene que ser ni muy seco ni muy mojado, entonces sí es bastante mimada mi guagua. Entonces no, pero sí hago temas de casa. ¿Cómo qué? Como estar, no. Ok, se va la guagua al colegio, ya le mandaste al colegio, vamos, ¿de ahí qué sigue? Normalmente ella va al colegio y yo ya salgo a trabajar. Ella se va al colegio, mi esposa se queda en la casa, también ella normalmente entra más tarde al trabajo y yo me visto, me baño y voy a trabajar. O sea, nada de tendidas de cama, nada de esas cosas. Por suerte, nuestra alegría del hogar nos ayuda un montón con eso y mi esposa está ahí. Yo te digo cómo es el régimen, nada de lavado de platos. Soy malo, así. Bueno, yo te digo cómo es el régimen en mi casa. En mi casa yo lavo los platos del desayuno, mi hija los del almuerzo y mi esposo los de la merienda. Él sí me ganó. Fines de semana, mi hija hace sábado los desayunos, mi esposo hace domingo los desayunos. Ya, ¿cómo es el régimen en mi casa? Bueno, el régimen en mi casa es básicamente se desayuna dependiendo del horario que tengamos. Ok, cada uno se prepara. No, o sea, no, entre semana mi esposa le hace el desayuno a mi hija, yo le ayudo a levantar, se viste, sale al transporte y etcétera. En fin de semana normalmente siempre hay algo, eso significa que levantarse 5:30, 6, buscar, no sé, ir a la carrera, ir al paseo, ir a esto, o sea, intentamos estar lejos lo más posible, entonces ahí los roles. Romper la rutina, dices o sea, en la casa rara vez nos encuentran el fin de semana, entonces mi hija dice, oye, no quiero madrugar, o sea, me tiene madrugando, pero no, hay que ir al bike park a montar bici, hay que ir, tengo carrera o yo me voy solo. Pero así como que decirte, ¿sabes qué? Hace el desayuno, eso yo creo que es bastante puntual. O sea, a veces yo hago el desayuno, a veces mi esposa hace el desayuno, dependiendo de quién también está de ánimo de eso. Y así lavar platos tampoco es que soy el rey de lavar platos. Así cuando hay suerte levanto los platos de la mesa. Y cuando vivía solo ella llegaba y decía, ¿cómo puedes vivir así? Yo aprendaba a hacer como cuando uno juega Jenga. ¿Has visto que pones tú el palito, el palito? Los platos. Claro, los platos hechos Jenga, así. El uno metido en un lado, el otro así. Hay que ponerle el tenedor para que sostenga el otro. Uy, no, ya me diera miedo a mí entrar. Te mueres. ¿Y a qué rato se lava la ropa? La ropa se lava entre semana ahí. A la hora que se puede. A la hora que se pueda. ¿Y tú sabes prender la lavadora y eso? Sí, sé prender la lavadora, sé prender la secadora, sé arreglar la lavadora cuando se daña. Ya, ok. ¿Y sabes separar por colores cuando hay que lavar, todo eso? O sea, sí sé. O sea, no es que es como que bestia. Bien, porque yo meto una sola.
¿no? O sea, yo he aprendido, o sea, sé cómo hacerlo, de ahí yo sé. Pero ponte, mi hija utiliza, o sea, ya que es más grande, ya no, pero inicialmente utilizaba otro jabón de niños, que es menos, entonces, en eso sí. Y la mamá, como es súper temática también, ella me dice, no, o sea, para que hagas mal las cosas, mejor hago yo. Ah, Entonces, bueno, sí, es como le que, están mal acostumbrando. sí, me tienen mal acostumbrado, podría ser, pero también me apoya un montón. Entonces, Sí. Obviamente, sí, o pues sea, de eso se trata justo el matrimonio, ¿no? De apoyarse mutuamente. sí, a la larga, como todo es un equipo, ¿no? Entonces, yo creo que el uno nos ayudamos al otro en los temas que el uno no puede. Y siempre, cuando ya consigues una sinergia, muchas veces ya sin hablarse las cosas funcionan. O sea, ya solo sigue la ruedita. Entonces, es como que Sí, es verdad. si ya veo que no hay desayuno, ya me levanto y ya me pongo a hacer el desayuno o así funciona. Y como decimos, como todo es un engranaje y se trabaja en equipo, me gustaría saber cómo trabajas con el tema de los auspiciantes. Yo tengo muy claro eso y yo trabajo un montón con fidelidad con la gente que me apoya. Entonces, ¿Cómo es para un mí, paquete tuyo para mí para no auspicio? para mí no es un auspiciante, para mí es parte de mi equipo de trabajo. Así De es. tal manera que yo no es que voy y te digo, ¿sabes qué? Aquí está mi paquete, aquí está esto. Y, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? Yo soy esto. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo me puedes tú ayudar? Y trabajemos. Mis metas son estas. Trabajemos en equipo. Sí, o sea, cuando hablamos de sponsor es una alianza estratégica, sí. Eso sin lugar a dudas está muy claro. Entonces, obviamente lo que ellos buscan es el retorno. Y el retorno o el tema va de ambos lados, ¿no? Entonces, obviamente yo te apoyo a ti, te apoyo con lo que tú necesitas y tú qué me vas a dar a mí. Entonces, me das presencia de marca, vas a hablar de mí cada vez que hagas una entrevista, voy a estar en la marca, voy a aparecer en tantos medios que van a cubrir la competencia. En fin, es un sinnúmero de cosas. Si tú tuvieras que en este momento dirigirte hacia algún auspiciante, tiene toda la cámara lista para que usted pueda hablar y decirles que se formen parte de su equipo. Sí, no, yo estoy muy agradecido con todos los auspiciantes que he tenido y estoy invitando a cualquier persona, cualquier marca que quiera ser parte, que quiera crecer con nosotros y que quiera llegar más allá. O sea, siempre hay buenas opciones de poder llegar a nueva gente. Y estoy muy agradecido también con ustedes por darnos la apertura para poder estar aquí y seguir adelante, porque lo que hay es más proyectos. Este año tenemos un Rainforest Challenge que se viene a finales de año y ahorita estoy metido al 100% en eso. Estoy justamente haciendo los paquetes, voy a comenzar a tocar las puertas para ir a poder correr en Colombia. Y la ventaja chévere. Es que si en Colombia nos va bien, nos vamos a Malasia con bastante porcentaje de disminución de costos. Perfecto, no, para mí un placer el haberte tenido a ti como invitado el día de hoy, en realidad espectacular, hemos conocido un poco más de su vida, de su familia, de su hijita, y eso también es chévere porque involucra un todo, ¿no? Lo que es el deportista en sí. Y entonces, a todas las personas que te están viendo y que quieren ser como tú, dales un mensaje, ¿qué les aconsejarías? No, o sea, que persistan, que sigan sus sueños, que todo es posible. Básicamente eso es, o sea, no se dejen bajar los ánimos por nadie. O sea, me gusta algo, puedo llegar a hacer eso y el cielo es el límite. O sea, no hay nada que no puedas lograr. Muchísimas gracias, estuvo con nosotros Juanjo Ponce. J. Pero eres Juan José. J. Ponce, porque Juan José Ponce, pero alias J. Ponce. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.